El sol de la tarde caía sobre las calles del barrio San Martín, como una manta pesada y caliente. Era uno de esos días de verano, donde el calor hacía que todo se moviera más lento, donde la gente buscaba la sombra, y los perros dormían debajo de los carros estacionados. En medio de ese calor, un hombre caminaba por la acera con pasos tranquilos y medidos. Su uniforme azul oscuro estaba limpio y planchado. Sus zapatos negros brillaban a pesar del polvo de la calle, y su cara mostraba la calma de alguien que ha visto muchas cosas en la vida en el oficial. Roberto Ramírez tenía 53 años. Su pelo, que antes había sido completamente negro, ahora mostraba muchas canas en los lados. Sus ojos cafés eran pequeños pero muy atentos, como los ojos de un halcón que observa todo desde arriba. Tenía arrugas alrededor de los ojos y en la frente, marcas de años de trabajo bajo el sol y de noches sin dormir. Su cuerpo no era el de un atleta joven, pero tampoco era el de un hombre débil. Era un cuerpo que había trabajado duro, que conocía el esfuerzo físico. Aunque los años lo habían hecho más lento y menos flexible, Roberto caminaba por la calle Independencia, la calle principal del barrio. A su derecha estaba la tienda de don Aurelio, un hombre viejo que vendía frutas y verduras desde hacía 40 años. A su izquierda estaba la carnicería de los hermanos Soto, donde siempre había una fila de señoras esperando para comprar la carne del día. Más adelante estaba la farmacia, el taller de reparación de televisores, la peluquería de doña Carmen, y al final de la cuadra, la pequeña iglesia con su campanario blanco. Roberto conocía cada tienda, cada casa, cada árbol de esa calle. Había patrullado el barrio San Martín durante 15 años, casi la mitad de su carrera como policía. Conocía a los dueños de los negocios por su nombre, sabía cuántos hijos tenían, conocía sus problemas y sus alegrías. Los niños del barrio lo saludaban cuando pasaba, algunos con respeto, otros con indiferencia, y unos pocos con miedo o desconfianza. Esa tarde, Roberto se detuvo frente a la tienda de don Aurelio. El viejo estaba sentado en una silla de plástico, abanicándose con un pedazo de cartón. Su cara estaba roja por el calor, y sudaba mucho. «Buenas tardes, don Aurelio», dijo Roberto, con una voz tranquila y amable. «Buenas tardes, oficial», respondió el viejo sin levantarse. «¡Qué calor hace hoy! ¿Verdad? Parece que el sol quiere derretirnos a todos». Roberto sonrió un poco. «Sí, está muy fuerte el sol». «¿Cómo va el negocio?» Don Aurelio movió la cabeza de un lado a otro, un gesto que no era ni positivo ni negativo. «Ahí vamos, oficial. La gente compra menos cuando hace tanto calor. Prefieren quedarse en sus casas con el ventilador prendido. Pero no me quejo. Hay días peores». Roberto asintió con la cabeza. Miró hacia adentro de la tienda, donde las frutas y verduras estaban ordenadas en cajas de madera. Vio los mangos amarillos, los plátanos verdes, los tomates rojos, las cebollas blancas. Todo se veía fresco y bien cuidado. «¿Ha visto algo extraño en estos días?», preguntó Roberto. Era una pregunta que hacía casi todos los días, una forma de mantenerse informado sobre lo que pasaba en el barrio. Don Aurelio dejó de abanicarse por un momento. Sus ojos viejos miraron hacia la calle, como si estuviera pensando en algo. «Pues, la verdad sí, oficial. He visto unos muchachos nuevos por aquí, 3 jóvenes que no son del barrio. Los he visto pasar varias veces esta semana, siempre mirando las tiendas como si estuvieran buscando algo. No me gusta cómo miran, si me entiende». Roberto sintió un pequeño cambio en su pecho, una sensación de alerta que había aprendido a reconocer después de tantos años de trabajo. «¿Puede describirlos?» «Claro», dijo don Aurelio. «Uno es alto y flaco, tiene el pelo largo, y siempre usa una camiseta roja. Otro es más bajo, gordo, con la cabeza rapada, y el tercero es de estatura normal, ni alto ni bajo, y tiene una cicatriz en la mejilla izquierda. Ese es el que parece ser el jefe,
Siempre camina adelante y los otros dos lo siguen. Roberto guardó esa información en su memoria. No sacó una libreta para escribir. No hizo ningún gesto que mostrara preocupación. Solo asintió con la cabeza de manera casual, como si don Aurelio le estuviera hablando del clima. Gracias por la información, don Aurelio. Voy a estar atento. Si vi algo más, ya sabe dónde encontrarme. Claro, oficial. Cuídese mucho. Roberto continuó su caminata por la calle. Su cara no mostraba ninguna emoción especial, pero por dentro, su mente estaba trabajando. 3 hombres desconocidos observando las tiendas del barrio. Eso podía significar muchas cosas, pero la experiencia le decía que probablemente no era nada bueno. El barrio San Martín no era un lugar violento, pero tampoco era completamente tranquilo. Como muchos barrios pobres de la ciudad, tenía sus problemas. Había familias trabajadoras y honestas, pero también había algunos jóvenes que habían elegido el camino fácil del crimen. Había robos pequeños de vez en cuando, peleas entre vecinos, problemas con el alcohol y las drogas. Roberto había visto de todo en sus 15 años, patrullando esas calles, pero últimamente había escuchado rumores de que una banda nueva estaba operando en la zona. Venían de otro barrio, uno más peligroso, y estaban buscando expandir su territorio. Robaban tiendas pequeñas, intimidaban a los comerciantes y a veces lastimaban a las personas que se resistían. La policía había recibido varios reportes, pero hasta ahora no habían podido atraparlos. Roberto pensó en todo esto mientras caminaba. Pasó frente a la carnicería, saludó a los hermanos Soto con un movimiento de cabeza y siguió adelante. Llegó a la esquina donde estaba la farmacia y se detuvo un momento para mirar a su alrededor. En el barrio estaba tranquilo esa tarde. Algunas señoras caminaban con bolsas de compras, unos niños jugaban con una pelota en la calle, un hombre viejo leía el periódico sentado en la puerta de su casa. Todo parecía normal, pero Roberto sabía que las apariencias podían engañar a Ann. En la estación de policía, Roberto no era considerado un oficial especial. Sus compañeros lo veían como un hombre común, sin ambiciones de ascender a puestos más altos. Nunca había pedido ser detective. Nunca había buscado trabajar en casos importantes. Parecía contento con su trabajo de patrullero, caminando las mismas calles, día tras día. Año tras año, algunos de los oficiales más jóvenes lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Para ellos, Roberto era un ejemplo de lo que no querían ser. Un policía viejo que nunca había logrado nada importante, que terminaría su carrera de la misma manera que la había empezado, patrullando calles de barrios pobres. Lo llamaban el abuelo a sus espaldas, y se reían de su manera lenta de caminar y de hablar. Lo que esos jóvenes oficiales no sabían era que Roberto tenía un pasado que nunca hablaba. 30 años atrás, cuando era un hombre joven de 23 años, Roberto había sido seleccionado para un programa especial de entrenamiento. Era un programa secreto del gobierno, diseñado para crear oficiales de élite que pudieran manejar las situaciones más peligrosas. Durante 2 años, Roberto había entrenado en artes marciales, defensa táctica, uso de armas y técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Había sido uno de los mejores de su clase. Sus instructores decían que tenía un talento natural para el combate, una habilidad para leer los movimientos de sus oponentes y reaccionar antes de que ellos pudieran atacar. Después del entrenamiento, Roberto había trabajado en una unidad especial durante 5 años, participando en operaciones peligrosas que nunca aparecieron en los periódicos. Pero entonces algo había pasado. Roberto nunca hablaba de ello, pero había sido algo que lo había cambiado profundamente. Había pedido ser transferido a un trabajo más tranquilo, y sus superiores, que lo respetaban mucho, habían aceptado su petición. Así fue como Roberto terminó como patrullero en el barrio San Martín. Un trabajo simple y seguro, lejos de la violencia y el peligro de su vida anterior. Con los años, Roberto había dejado de practicar las técnicas que había aprendido. Su cuerpo ya no era
tan rápido ni tan fuerte como antes. Pero el conocimiento seguía ahí, guardado en algún lugar de su mente, como un libro viejo que no se ha abierto en mucho tiempo, pero que todavía contiene toda su información en esa tarde. Mientras caminaba por las calles del barrio, Roberto no pensaba en su pasado, pensaba en el presente, en los tres hombres que don Aurelio había descrito, en la posibilidad de que estuvieran planeando algo malo. Decidió que iba a mantener los ojos bien abiertos en los próximos días. Roberto continuó su patrulla hasta que el sol comenzó a bajar en el cielo. Los colores del atardecer pintaron las nubes de naranja y rosa, y las sombras de los edificios se hicieron más largas. El calor del día empezó a disminuir un poco, y la gente comenzó a salir de sus casas para disfrutar del aire más fresco de la noche en Roberto. Pasó frente a la tienda de abarrotes de don Felipe, un negocio pequeño pero muy importante para el barrio. Don Felipe vendía de todo: arroz, frijoles, aceite, jabón, dulces para los niños, refrescos, cerveza para los adultos. Su tienda era el corazón comercial del barrio, el lugar donde todos iban a comprar las cosas que necesitaban para el día a día. Don Felipe era un hombre de 60 años, bajo y gordo, con una sonrisa amable y una manera de hablar que hacía sentir bien a todos. Había heredado la tienda de su padre, quien a su vez la había heredado de su abuelo. La tienda tenía más de 70 años de historia, y don Felipe estaba muy orgulloso de eso. Buenas, oficial Jaumírez, dijo don Felipe cuando vio a Roberto pasar frente a su tienda. Buenas tardes, don Felipe. ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Hoy fue un buen día de ventas. La gente compró mucho refresco por el calor. Roberto sonrió. Oiga, don Felipe, quería preguntarle algo. ¿Ha visto a unos muchachos extraños por aquí últimamente? 3 jóvenes que no son del barrio. Don Felipe frunció el ceño, pensando, ahora que lo menciona, sí. Los vi ayer en la tarde. Entraron a la tienda. Dieron una vuelta mirando todo, pero no compraron nada. Me pareció extraño porque se quedaron mucho tiempo, como si estuvieran estudiando el lugar. Uno de ellos, el que tenía una cicatriz en la cara, me preguntó a qué hora cerraba la tienda. Roberto sintió otra vez esa sensación de alerta en su pecho. ¿Y qué le dijo? Le dije que cerraba a las 9 de la noche, como siempre. ¿Por qué? Oficial, ¿hay algún problema? Roberto no quería alarmar a don Felipe, pero tampoco quería mentirle. No estoy seguro todavía, pero le recomiendo que tenga cuidado. Si esos muchachos vuelven y actúan de manera sospechosa, llámeme inmediatamente. Aquí tiene mi número de teléfono. Roberto sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y se la dio a don Felipe. El comerciante la tomó con una expresión de preocupación en su cara. ¿Cree que van a robarme, oficial? No lo sé, don Felipe, pero es mejor estar preparados. ¿Tiene alguna forma de protegerse? Don Felipe negó con la cabeza. No, official. Nunca he tenido armas, ni nada de eso. No me gustan esas cosas. Está bien. No se preocupe demasiado. Solo manténgase alerta y llámeme si ve algo extraño. Yo voy a pasar por aquí más seguido en los próximos días. Gracias, oficial. Se lo agradezco mucho. Roberto se despidió y continuó su camino. Ya estaba oscureciendo, y su turno estaba por terminar. Caminó hacia la estación de policía, que estaba a unas 10 cuadras del barrio San Martín. A la estación era un edificio viejo de 2 pisos, pintado de color crema con las ventanas azules. Tenía un aspecto cansado, como si necesitara una buena reparación. Adentro, el aire acondicionado no funcionaba bien, y siempre hacía calor en el verano y frío en el invierno.
Roberto entró y caminó hacia su escritorio, que estaba en una esquina del primer piso. El escritorio estaba limpio y ordenado, con solo unos pocos papeles y una computadora vieja que tardaba mucho en encender. Roberto se sentó y comenzó a escribir su reporte del día. Mientras escribía, escuchó las voces de sus compañeros en otras partes de la estación. Algunos hablaban de casos que estaban investigando, otros se quejaban del calor, y unos pocos contaban chistes y se reían. Roberto no participaba mucho en esas conversaciones. Prefería hacer su trabajo en silencio y luego irse a su casa. Un oficial joven llamado Martínez pasó junto al escritorio de Roberto. Martínez tenía 25 años, era alto y musculoso, y siempre hablaba en voz alta, como si quisiera que todos lo escucharan. «Oye, abuelo», dijo Martínez con una sonrisa burlona, «¿qué tal tu día? ¿Atrapaste a algún criminal peligroso?» Roberto levantó la vista de su computadora y miró a Martínez con expresión tranquila. «Fue un día normal, Martínez». «Yo sí tuve acción», dijo Martínez con orgullo. «Perseguí a un ladrón de carros por 3 cuadras y lo atrapé. El tipo corría rápido, pero yo soy más rápido». «Bien hecho», dijo Roberto sin ninguna emoción especial en su voz. Don Martínez pareció un poco decepcionado por la falta de reacción de Roberto. Esperaba que el viejo policía mostrara admiración o envidia, pero Roberto solo había dicho 2 palabras y había vuelto a su trabajo. «Deberías retirarte, abuelo», dijo Martínez mientras se alejaba. «Deja el trabajo de verdad para los jóvenes». Roberto no respondió. Siguió escribiendo su reporte como si no hubiera escuchado nada. En su interior no sentía enojo ni tristeza por los comentarios de Martínez. Había escuchado cosas así muchas veces a lo largo de los años y ya no le afectaban. Sabía quién era y lo que había hecho en su vida. No necesitaba la aprobación de nadie. Terminó su reporte, apagó la computadora y se levantó de su silla. Se estiró un poco, sintiendo el dolor en su espalda que siempre aparecía después de un día largo de caminar. Ya no era joven, y su cuerpo se lo recordaba constantemente. Salió de la estación y caminó hacia su casa. Vivía solo en un apartamento pequeño a unas 6 cuadras de la estación. Su esposa había muerto de cáncer hacía 10 años, y sus 2 hijos ya eran adultos y vivían en otras ciudades. Roberto los veía 1 o 2 veces al año, en Navidad o en cumpleaños importantes. Su apartamento era simple pero limpio. Tenía una sala pequeña con un sofá viejo y un televisor, una cocina donde apenas cabía una persona, un baño con una ducha que a veces no tenía agua caliente, y un dormitorio con una cama individual y un armario. Las paredes estaban decoradas con algunas fotos de su familia y un calendario del año anterior que nunca había cambiado. Roberto entró, se quitó el uniforme y se puso ropa cómoda. Fue a la cocina y preparó una cena simple en arroz con frijoles y un huevo frito. Comió sentado en el sofá, viendo las noticias en el televisor. Las noticias hablaban de política, de economía, de crímenes en otras partes de la ciudad. Roberto escuchaba con atención pero sin mucho interés. Había visto demasiadas cosas en su vida como para sorprenderse por lo que decían en las noticias. Después de cenar, lavó los platos y se preparó para dormir. Pero antes de acostarse, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se paró en el centro de su sala, cerró los ojos y comenzó a mover su cuerpo de maneras específicas. Eran movimientos lentos y controlados. Técnicas de artes marciales que había aprendido hacía 30 años. Sus músculos protestaron al principio. Estaban rígidos y poco acostumbrados a esos movimientos. Pero poco a poco, su cuerpo comenzó a recordar. Los movimientos se hicieron más fluidos, más naturales. Roberto practicó durante 15 minutos. Nada intenso. Solo un recordatorio de lo que su cuerpo todavía era capaz de hacer. Cuando terminó, estaba sudando un poco y respiraba más rápido de lo normal, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo.
una sensación de alerta, de preparación. No sabía por qué había decidido practicar esa noche. Tal vez era por los 3 hombres que don Aurelio había mencionado. Tal vez era solo intuición, pero algo en su interior le decía que iba a necesitar esas habilidades. Pronto don Roberto se acostó en su cama y cerró los ojos. Afuera, la ciudad seguía su vida nocturna, carros pasando, perros ladrando, música sonando en alguna fiesta lejana. Roberto escuchó todos esos sonidos mientras se quedaba dormido, su mente todavía procesando la información del día, preparándose para lo que pudiera venir en algún lugar del barrio San Martín. 3 hombres también estaban despiertos esa noche. Estaban sentados en una habitación oscura, hablando en voz baja, planeando su próximo movimiento. Habían estudiado las tiendas del barrio, habían identificado los negocios más vulnerables, habían observado a los policías que patrullaban la zona y habían llegado a una conclusión: el viejo oficial que caminaba solo por las calles no era ninguna amenaza. Era lento, parecía cansado y probablemente huiría al primer signo de problemas. El hombre con la cicatriz en la mejilla sonrió en la oscuridad. Pronto, muy pronto, el barrio San Martín aprendería a temerlo. Y nadie, especialmente no un policía viejo y acabado, podría hacer nada para detenerlos. Pero estaban equivocados, muy equivocados. Y pronto lo descubrirían de la manera más difícil. A los días siguientes fueron tranquilos en el barrio San Martín. El calor del verano continuaba, pero la vida seguía a su ritmo normal. Los comerciantes abrían sus tiendas por la mañana, los niños iban a la escuela, las señoras compraban las cosas que necesitaban para cocinar, y los hombres trabajaban en sus empleos o buscaban trabajo si no lo tenían. Todo parecía normal. Pero Roberto Ramírez sabía que algo estaba por cambiar en cada día. Roberto caminaba por las calles del barrio con sus ojos bien abiertos. Observaba a todas las personas que pasaban. Notaba cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Hablaba con los comerciantes. Preguntaba si habían visto algo extraño. Escuchaba los rumores que circulaban entre los vecinos. Era un trabajo silencioso y paciente. El tipo de trabajo que muchos policías consideraban aburrido, pero que Roberto sabía que era esencial. Una mañana, mientras caminaba por la calle del mercado, Roberto vio algo que llamó su atención. 3 hombres estaban parados en una esquina, hablando entre ellos. Uno era alto y flaco, con pelo largo y una camiseta roja. Otro era bajo y gordo, con la cabeza rapada. Y el tercero tenía una cicatriz en la mejilla izquierda. Eran exactamente como don Aurelio los había descrito. Roberto no cambió su manera de caminar, ni mostró ninguna señal de que los había notado. Siguió caminando a su ritmo normal, mirando hacia adelante, como si no tuviera ningún interés en ellos. Pero sus ojos registraron cada detalle, a la manera en que estaban parados, la dirección en que miraban, los gestos que hacían con las manos mientras hablaban. Los 3 hombres estaban observando la tienda de don Felipe. El de la cicatriz, que parecía ser el líder, señalaba hacia la puerta y decía algo a los otros 2. Los otros asentían con la cabeza, como soldados recibiendo órdenes de su general. Roberto pasó junto a ellos sin detenerse. Sintió sus ojos sobre él, evaluándolo, juzgándolo. Escuchó una risa baja detrás de él, probablemente algún comentario burlón sobre su edad o su apariencia. Roberto no se dio la vuelta, siguió caminando hasta que llegó a la esquina, y entonces giró a la derecha, desapareciendo de su vista. Una vez que estuvo fuera de su campo de visión, Roberto se detuvo un momento para pensar. Ahora estaba seguro de que esos 3 hombres estaban planeando algo contra la tienda de don Felipe. La pregunta era cuándo lo harían y cómo. Roberto necesitaba más información.
decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, a investigar por su cuenta. En sus años como oficial de élite, había aprendido muchas técnicas de investigación y vigilancia. Esas habilidades estaban oxidadas después de tantos años sin usarlas, pero todavía estaban ahí, guardadas en su memoria como herramienta, viejas que solo necesitaban un poco de aceite para funcionar de nuevo. Durante los siguientes días, Roberto comenzó a seguir a los tres hombres de manera discreta. Los observaba desde lejos, notando sus movimientos y su rutina. Descubrió que vivían en una casa abandonada en las afueras del barrio, un lugar donde nadie los molestaría. Descubrió que salían por las tardes y caminaban por el barrio, siempre observando las tiendas y los negocios. Y descubrió que tenían armas en el líder. Llevaba un cuchillo grande escondido en su cinturón y los otros dos tenían navajas más pequeñas. Roberto también investigó sus antecedentes, usando la computadora de la estación de policía. Buscó información sobre criminales conocidos que coincidieran con sus descripciones. Después de varias horas de búsqueda, encontró lo que buscaba. El hombre con la cicatriz se llamaba Carlos Mendoza y tenía un historial criminal largo en robos, asaltos, lesiones graves. Había pasado 5 años en prisión y había salido hacía solo 6 meses. Los otros dos eran sus hermanos menores, Javier y Pedro Mendoza, con historiales similares, aunque menos graves. Los hermanos Mendoza eran conocidos en los barrios del sur de la ciudad. Habían formado una pequeña banda que se dedicaba a robar tiendas y negocios pequeños. Su método era simple pero efectivo. Entraban armados, amenazaban a los dueños y empleados, tomaban todo el dinero y las cosas de valor, y huían antes de que llegara la policía. En los casos donde alguien había tratado de resistirse, Carlos no había dudado en usar su cuchillo. Roberto estudió esta información con cuidado. Ahora sabía contra quién se enfrentaba. Los hermanos Mendoza no eran criminales principiantes. Eran hombres peligrosos con experiencia en la violencia. Cualquier confrontación con ellos tendría que ser manejada con mucho cuidado. La pregunta ahora era qué hacer. Roberto podía reportar sus hallazgos a sus superiores y pedir que enviaran refuerzos al barrio. Pero sabía cómo funcionaba el sistema. Habría reuniones, discusiones, papeleo. Para cuando tomaran una decisión, los hermanos Mendoza ya habrían atacado y desaparecido. También podía pedir que otros oficiales patrullaran el barrio con él, pero eso también presentaba problemas. Los hermanos Mendoza eran inteligentes. Si veían más policías en el área, simplemente esperarían o se irían a otro barrio. Y tarde o temprano, cuando la vigilancia se relajara, volverían. Roberto decidió que la mejor opción era esperar y estar preparado. Los hermanos Mendoza iban a atacar la tienda de don Felipe. De eso estaba seguro. Y cuando lo hicieran, él estaría ahí para detenerlos. Mientras tanto, Roberto continuó su rutina normal. Caminaba por las calles, saludaba a los vecinos, hablaba con los comerciantes. Nadie notaba nada diferente en él. Para todos, seguía siendo el mismo policía, viejo y tranquilo de siempre. Pero por las noches, en la soledad de su apartamento, Roberto se preparaba. Cada noche practicaba las técnicas de combate que había aprendido hace tantos años. Al principio sus movimientos eran torpes y lentos, pero con cada sesión de práctica mejoraban un poco. Sus músculos recordaban lo que su mente nunca había olvidado. Sus reflejos, aunque más lentos que antes, comenzaban a despertar de su largo sueño. Roberto también comenzó a correr por las mañanas antes de su turno de trabajo. Empezó con distancias cortas, porque su cuerpo no estaba acostumbrado al ejercicio intenso, pero cada día corría un poco más, empujando sus límites poco a poco. El dolor en sus rodillas y su espalda era constante, pero Roberto lo ignoraba. Sabía que necesitaba estar en la mejor forma posible para lo que venía. Una semana después de ver a los hermanos Mendoza por primera vez, Roberto sintió que estaba tan preparado como podía estar.
Su cuerpo no era el de un hombre joven, pero estaba más fuerte y más ágil que hacía un mes. Sus técnicas de combate estaban oxidadas, pero funcionaban, y su mente estaba clara y enfocada, lista para la confrontación en esa semana. Roberto notó un cambio en el comportamiento de los hermanos Mendoza. Ya no caminaban por el barrio observando las tiendas. En cambio, pasaban la mayor parte del tiempo en su casa abandonada, saliendo solo de noche para comprar comida o cerveza. Era como si estuvieran esperando algo, como si estuvieran preparándose para un momento específico. Roberto intensificó su vigilancia. Pasaba más tiempo cerca de la tienda de don Felipe, encontrando excusas para estar en esa área durante las horas de más actividad. Don Felipe notó su presencia más frecuente y se lo agradeció, aunque no sabía exactamente qué estaba pasando. Oficial Jaumírez, usted ha estado viniendo mucho por aquí últimamente, dijo don Felipe un día. ¿Está todo bien? Roberto le dio una sonrisa tranquilizadora. Todo está bien, don Felipe. Solo estoy haciendo mi trabajo. Ya sabe, es importante conocer bien el barrio. Don Felipe asintió, aunque su cara mostraba que no estaba completamente convencido. Bueno, se lo agradezco. La verdad es que me siento más seguro cuando lo veo por aquí. Esos muchachos que le mencioné, no los he vuelto a ver, pero todavía me preocupan. No se preocupe, don Felipe. Si pasa algo, yo estaré aquí. Era una promesa simple, pero Roberto la decía en serio. Pasara lo que pasara, él iba a proteger a don Felipe y su tienda. Los días siguieron pasando. El verano llegó a su punto más caliente, con temperaturas que superaban los 40 grados durante el día. Las calles del barrio estaban casi vacías durante las horas de más calor, con la gente encerrada en sus casas, tratando de escapar del sol. Solo al atardecer, cuando el calor comenzaba a disminuir, la vida volvía a las calles. San Roberto continuó su patrulla diaria, a pesar del calor. Su uniforme se empapaba de sudor, y su cara se ponía roja por el sol, pero no se quejaba. Tenía una misión, y nada iba a distraerlo de ella. Un jueves por la tarde, Roberto notó algo diferente. Los hermanos Mendoza habían salido de su casa abandonada y estaban caminando hacia el centro del barrio. Caminaban con propósito, como hombres que van a hacer algo importante. Sus caras estaban serias, y sus manos se movían nerviosamente hacia los lugares donde guardaban sus armas. Roberto los siguió a distancia, mezclándose con la poca gente que había en las calles. Los hermanos Mendoza no lo notaron. Estaban demasiado concentrados en su objetivo. Caminaron directamente hacia la calle donde estaba la tienda de don Felipe. Roberto sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Este era el momento. Los hermanos Mendoza iban a atacar la tienda. Probablemente en los próximos minutos. Roberto tenía que actuar, pero tenía que hacerlo de manera inteligente. Aceleró el paso, tomando un atajo por un callejón que conocía bien. El callejón lo llevó a la calle paralela a la de la tienda, y desde ahí pudo ver la entrada del negocio. Don Felipe estaba adentro, atendiendo a una cliente, una señora mayor que compraba arroz y aceite. Todo parecía normal. Roberto se posicionó detrás de un carro estacionado, desde donde podía ver tanto la tienda como la dirección de donde vendrían los hermanos Mendoza. Esperó, controlando su respiración, manteniendo su cuerpo relajado, pero listo para moverse. A los hermanos Mendoza aparecieron en la esquina. Se detuvieron un momento, mirando hacia todos lados, para asegurarse de que no había policía cerca. Roberto se agachó un poco más detrás del carro, haciéndose invisible. Los tres hombres parecieron satisfechos con lo que vieron y comenzaron a caminar hacia la tienda. Roberto tomó una decisión rápida. No podía esperar a que entraran a la tienda y amenazaran a don Felipe y a la cliente. Tenía que interceptarlos antes. Se levantó de su escondite y comenzó a caminar hacia ellos. Como si fuera coincidencia que se encontraran en ese momento, Carlos Mendoza lo vio primero. El hombre con la cicatriz se detuvo abruptamente,
haciendo que sus hermanos también se detuvieran. Sus ojos evaluaron a Roberto de arriba a abajo, en el uniforme de policía, el cuerpo viejo, la cara cansada. Una sonrisa apareció en sus labios. «Miren qué tenemos aquí», dijo Carlos en voz alta, suficientemente fuerte para que Roberto lo escuchara. «Es el policía viejo que siempre camina solo». «¿Qué pasa, abuelo? ¿Te perdiste?» Roberto no respondió inmediatamente. Siguió caminando hacia ellos con pasos lentos y medidos, como si no tuviera ninguna prisa. Su cara no mostraba miedo ni agresión, solo la misma expresión tranquila de siempre. «Buenos tardes», dijo Roberto cuando estuvo a unos 5 metros de ellos. «Me gustaría hacerles algunas preguntas». Carlos se rió. Era una risa fría, llena de desprecio. «¿Qué tipo de preguntas?» «He recibido reportes de que ustedes han estado observando las tiendas del barrio. Los comerciantes están preocupados. ¿Pueden decirme qué están haciendo aquí?» Carlos intercambió una mirada con sus hermanos. Javier y Pedro también estaban sonriendo ahora, como si toda la situación fuera un chiste muy gracioso. Carlos dio un paso hacia Roberto, reduciendo la distancia entre ellos. «Escucha, viejo», dijo Carlos, y su voz había perdido todo rastro de humor. «No sé qué crees que estás haciendo, pero te sugiero que te des la vuelta y te vayas. Este no es asunto tuyo. Todo lo que pasa en este barrio es asunto mío», respondió Roberto con calma. «Soy el oficial asignado a esta zona. Es mi trabajo mantener la paz». Carlos se rió otra vez, pero esta vez fue una risa corta y amenazante. «¿Mantener la paz? Tú, mírate, abuelo. Apenas puedes caminar. ¿Qué vas a hacer si las cosas se ponen difíciles?» «¿Llamar a tus compañeros? Para cuando lleguen, ya habremos terminado y estaremos muy lejos de aquí». Roberto no dijo nada. Solo miró a Carlos directamente a los ojos, sin parpadear, sin mostrar ningún signo de miedo o nerviosismo. Algo en esa mirada pareció molestar a Carlos. La sonrisa desapareció de su cara, reemplazada por una expresión de irritación. «Está bien, viejo. Si quieres hacerte el héroe, allá tú». Carlos sacó el cuchillo de su cinturón. Era un cuchillo grande, con una hoja de unos 20 centímetros, brillante y afilada. Javier y Pedro también sacaron sus navajas, formando un semicírculo amenazante alrededor de Roberto. La gente en la calle comenzó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Algunos se alejaron rápidamente, otros se escondieron detrás de carros o en las puertas de las tiendas. Don Felipe apareció en la entrada de su negocio, su cara pálida de miedo cuando vio la escena. «Oficial Ramírez», gritó don Felipe, «voy a llamar a la policía». «Quédese adentro, don Felipe», respondió Roberto sin quitar los ojos de los 3 hombres. «Cierre la puerta y no salga hasta que yo le diga». Don Felipe dudó un momento, pero algo en la voz de Roberto lo convenció. Entró a su tienda y cerró la puerta. Aunque se quedó mirando a través del vidrio, Roberto estaba solo ahora, rodeado por 3 hombres armados con cuchillos. Cualquier persona normal habría estado aterrorizada en esa situación. Cualquier persona normal habría tratado de huir o de negociar. Pero Roberto no era una persona normal, aunque los hermanos Mendoza todavía no lo sabían. «Última oportunidad, viejo», dijo Carlos, moviendo el cuchillo en pequeños círculos amenazantes. «Vete ahora y nadie saldrá herido. Bueno, nadie excepto el dueño de esa tienda y quien sea que esté adentro. Pero tú puedes irte». Roberto respiró profundamente. Sintió cómo su cuerpo se relajaba de una manera específica, una manera que había aprendido hace muchos años. Sus músculos se soltaron, su mente se aclaró y todos sus sentidos se agudizaron. El mundo a su alrededor pareció hacerse más lento, más claro. «No», dijo Roberto simplemente. Carlos frunció el ceño. «No,
¿Eso es todo lo que tienes que decir? Sí. No me voy a ir. Y ustedes no van a robar esa tienda. De hecho, ustedes no van a robar ninguna tienda en este barrio nunca más. Carlos se quedó mirando a Roberto por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego se rió, una risa larga y fuerte que hizo eco en la calle vacía. ¿Este viejo está loco?, le preguntó a sus hermanos. ¿Cree que puede detenernos? A los tres. Solo. Javier y Pedro también se rieron, aunque sus risas eran más nerviosas. Había algo en la manera en que el policía viejo estaba parado, algo en la calma de su voz, que los hacía sentir incómodos. «Está bien», dijo Carlos, y su voz se volvió fría y seria. «Tú lo pediste, abuelo. Vamos a enseñarte lo que pasa cuando alguien se mete en nuestro camino». Carlos levantó el cuchillo y dio un paso hacia Roberto. Sus hermanos hicieron lo mismo, cerrando el círculo alrededor del policía viejo. En unos segundos, la confrontación iba a comenzar. Roberto los miró a los tres, evaluando sus posiciones, sus movimientos, sus debilidades. Vio que Carlos era el más peligroso, el más experimentado con el cuchillo. Javier era fuerte, pero lento. Pedro era rápido pero nervioso, probablemente el primero en huir si las cosas se ponían difíciles en su mente. Roberto ya había calculado exactamente lo que iba a hacer. Cada movimiento, cada golpe, cada defensa. Era como si pudiera ver el futuro, como si supiera exactamente cómo iba a desarrollarse la pelea. Antes de que comenzara, el sol de la tarde brillaba sobre la calle vacía. El calor era intenso, sofocante. En algún lugar cercano, un perro ladraba, y tres criminales estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente al hombre. Equivocado, Roberto flexionó los dedos de sus manos, sintiendo la tensión en sus músculos. Hacía mucho tiempo que no se preparaba para una pelea real. Hacía mucho tiempo que no sentía esta mezcla de adrenalina y calma que precedía al combate. Pero su cuerpo recordaba, su mente recordaba, y estaba listo. Carlos dio el primer paso hacia adelante, levantando el cuchillo para atacar. Y en ese momento, todo cambió. Carlos atacó primero, como Roberto había anticipado. El hombre con la cicatriz lanzó una cuchillada directa hacia el pecho de Roberto. Un movimiento rápido y agresivo diseñado para terminar la pelea antes de que comenzara. Era el tipo de ataque que funcionaba contra víctimas asustadas, contra personas que se paralizaban ante el primer signo de violencia. Pero Roberto no era una víctima asustada. En el instante en que Carlos comenzó a moverse, Roberto ya estaba reaccionando. Su cuerpo giró hacia la izquierda en un movimiento fluido, permitiendo que el cuchillo pasara inofensivamente a centímetros de su costado. Al mismo tiempo, su mano derecha se movió con una velocidad sorprendente, agarrando la muñeca de Carlos y aplicando una presión específica en un punto muy particular. El resultado fue inmediato y devastador. Se escuchó un sonido seco, como el de una rama rompiéndose, y Carlos gritó de dolor. El cuchillo cayó de su mano abierta, tintineando contra el pavimento de la calle. Roberto había fracturado 2 de sus dedos con una técnica de manipulación articular que había aprendido hace 30 años. Todo había sucedido en menos de 2 segundos. Javier y Pedro se quedaron paralizados por un momento, sus cerebros tratando de procesar lo que acababan de ver. Su hermano mayor, el líder de la banda, el hombre que nunca había perdido una pelea, estaba de rodillas en el suelo, sosteniendo su mano herida y gritando. Roberto no les dio tiempo para recuperarse de su sorpresa. Antes de que Javier pudiera reaccionar, Roberto ya estaba moviéndose hacia él. El policía viejo parecía haberse transformado en una persona completamente diferente. Sus movimientos ya no eran lentos y cansados, eran rápidos, precisos, calculados. Javier era más grande que Roberto, más fuerte y más joven. Pero ninguna de esas cosas importaba cuando no sabías pelear de verdad. Javier levantó su navaja y trató de apuñalar a Roberto,
pero su ataque era torpe, demasiado amplio, demasiado predecible. Roberto lo esquivó fácilmente y contraatacó con un golpe de codo directamente en la nariz de Javier. En la sangre brotó inmediatamente, salpicando la camiseta de Javier y cubriendo su cara. El dolor fue tan intenso que Javier dejó caer su navaja y llevó ambas manos a su nariz rota. Roberto aprovechó ese momento para barrer las piernas de Javier con una patada baja, haciéndolo caer pesadamente al suelo. Pedro vio a sus dos hermanos derrotados en cuestión de segundos y su instinto de supervivencia tomó control, olvidando todo sobre robar la tienda o defender a su familia. Pedro se dio la vuelta y comenzó a correr hacia la esquina más cercana. Su única idea era escapar, alejarse de este policía viejo, que se había convertido en algo aterrador. Pero Pedro no llegó muy lejos. Roberto recogió una de las navajas caídas y la lanzó con precisión hacia las piernas de Pedro. La navaja giró en el aire y golpeó la pantorrilla de Pedro con el mango. No, con la joya. No era suficiente para causar una herida grave, pero sí para hacer que Pedro tropezara y cayera de cara al suelo. Roberto caminó hacia donde Pedro estaba tirado, tratando de levantarse. Con un movimiento rápido, Roberto puso su pie sobre la espalda de Pedro, presionándolo contra el suelo y manteniéndolo inmóvil. «Quédate donde estás», dijo Roberto, y su voz era tan calmada como si estuviera pidiendo la hora. «Si te mueves, te rompo el brazo». Pedro dejó de resistirse inmediatamente. Su cara estaba pálida de miedo y sus ojos estaban muy abiertos. No entendía qué había pasado. Un minuto antes, él y sus hermanos estaban a punto de robar una tienda fácil. Ahora estaban todos en el suelo, derrotados por un solo hombre que tenía la edad de su padre. Roberto miró a su alrededor, evaluando la situación. Carlos seguía de rodillas, sosteniendo su mano fracturada, su cara contorsionada de dolor. Javier estaba acostado de espaldas, tapándose la nariz rota con las manos, gimiendo, y Pedro estaba bajo su pie, completamente sometido a la pelea. Había durado menos de 30 segundos. Los vecinos del barrio habían estado observando todo desde sus escondites. Ahora comenzaban a salir, sus caras mostrando una mezcla de sorpresa, admiración y alivio. Don Felipe abrió la puerta de su tienda y salió corriendo, su cara pasando del miedo a la incredulidad. «Oficial Joumírez», dijo don Felipe con voz temblorosa. Eso fue increíble. Nunca había visto nada así». Roberto no respondió inmediatamente. Estaba ocupado sacando las esposas de su cinturón. Primero esposó a Pedro, luego caminó hacia Carlos y lo esposó también, teniendo cuidado de no tocar su mano herida más de lo necesario. Finalmente esposó a Javier, quien apenas podía ver a través de la sangre que cubría su cara. Una vez que los tres hermanos estaban asegurados, Roberto sacó su radio y llamó a la estación de policía. Reportó el incidente con voz tranquila y profesional, pidiendo una patrulla para transportar a los detenidos y una ambulancia para atender sus heridas. «Oficial Joumírez», respondió la voz en la radio. «Refuerzos en camino. Tiempo estimado de llegada 5 minutos». Roberto guardó la radio y miró a los tres hermanos. Carlos lo estaba mirando con una expresión que mezclaba el dolor con algo parecido al respeto. Era la primera vez que alguien lo había derrotado tan completamente, tan rápidamente. «¿Quién eres?», preguntó Carlos entre dientes apretados. «Ningún policía normal puede pelear así». Roberto lo miró por un momento antes de responder. «Soy el oficial asignado a este barrio. Eso es todo lo que necesitas saber». Carlos negó con la cabeza lentamente. «¿No hay algo más? Tú no eres un patrullero común. Lo vi en la manera en que te movías, y eso era entrenamiento militar o algo así». Roberto no confirmó ni negó la suposición de Carlos.
simplemente se alejó y comenzó a hablar con los vecinos que se habían reunido, asegurándoles que todo estaba bajo control y que la policía llegaría pronto. Los vecinos estaban emocionados, hablando todos al mismo tiempo, haciendo preguntas, expresando su gratitud. Don Felipe no podía dejar de agradecer a Roberto, repitiendo una y otra vez que le había salvado la vida y su negocio. Doña Carmen, la dueña de la peluquería, lloraba de alivio. Los hermanos Soto, de la carnicería, ofrecían darle carne gratis durante un año. Roberto aceptó los agradecimientos con su modestia habitual, minimizando lo que había hecho. «Solo hice mi trabajo», decía una y otra vez. «Es lo que cualquier policía habría hecho», pero todos sabían que eso no era cierto. Ningún policía normal habría hecho lo que Roberto había hecho. Ningún policía normal habría enfrentado solo a 3 criminales armados. Y ciertamente, ningún policía normal habría ganado esa pelea de manera tan decisiva en la patrulla. Llegó 5 minutos después, seguida por una ambulancia. 2 oficiales jóvenes salieron del carro patrulla, sus caras mostrando sorpresa cuando vieron la escena. 3 hombres esposados en el suelo, uno con la mano obviamente fracturada, otro con la nariz sangrando, y el tercer simplemente acostado como si hubiera renunciado a todo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó uno de los oficiales. Un hombre llamado García Roberto le dio un resumen breve y profesional de los eventos. Explicó que había identificado a los sospechosos como parte de una banda que planeaba robar la tienda, que los había confrontado, y que cuando habían atacado con armas, él había usado la fuerza necesaria para defenderse y detenerlos. García escuchó con la boca abierta. Conocía a Roberto por su reputación de ser un policía viejo y tranquilo, uno que nunca se metía en problemas. La idea de que este hombre había derrotado solo a 3 criminales armados parecía imposible. «Necesitamos llamar a los detectives», dijo García finalmente. «Esto es un caso serio. Estos hombres tienen antecedentes criminales largos». Roberto asintió. «Lo sé. Ya investigué sus historiales. El líder es Carlos Mendoza, con condenas por robo agravado y lesiones. Los otros son sus hermanos. Han estado robando tiendas en varios barrios de la ciudad». García lo miró con nueva sorpresa. «¿Ya los había investigado?» «Sí. Los identifiqué hace una semana cuando los vi observando las tiendas del barrio. He estado vigilándolos desde entonces, esperando a que hicieran su movimiento». García no sabía qué decir. La profesionalidad y la planificación de Roberto eran impresionantes. Mucho más de lo que esperaba de un simple patrullero. Los paramédicos de la ambulancia comenzaron a atender a los heridos. Uno de ellos examinó la mano de Carlos y silbó entre dientes. 2 dedos fracturados, limpiamente. Quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Carlos miró hacia Roberto con esa misma expresión de respeto mezclado con dolor. «Él lo hizo», dijo señalando con la barbilla. «El viejo policía». El paramédico miró a Roberto, sorprendido. «¿Usted hizo esto?» Roberto se encogió de hombros. «Fue defensa propia. Él me atacó con un cuchillo». El paramédico asintió lentamente, pero su cara mostraba que estaba impresionado. No muchas personas podían causar ese tipo de lesión en medio de una pelea, especialmente no a un oponente más joven y más fuerte. Mientras los paramédicos trabajaban, más patrullas llegaron al lugar. Pronto había media docena de oficiales en la escena, todos queriendo saber qué había pasado. La historia de cómo el viejo Ramírez había derrotado solo a 3 criminales armados se extendió rápidamente, pasando de un oficial a otro con cada vez más detalles y exageraciones. Un detective llamado Morales llegó poco después. Era un hombre de 40 años, con pelo corto y ojos inteligentes. Había escuchado las historias y quería ver por sí mismo qué había pasado. «Oficial Ramírez», dijo Morales, extendiendo la mano para saludarlo. «He escuchado cosas interesantes sobre lo que pasó aquí.
¿Puede contarme su versión? Roberto le contó la historia otra vez, con los mismos detalles profesionales y sin exageraciones. Explicó cómo había identificado a los sospechosos, cómo los había vigilado, cómo había anticipado el robo y cómo había intervenido cuando estaban a punto de entrar a la tienda Morales. Escuchó atentamente, tomando notas en una libreta pequeña. Cuando Roberto terminó, el detective lo miró con curiosidad. Debo admitir que estoy impresionado, oficial, no solo por la manera en que manejó la situación física, sino por la investigación previa. Muchos detectives no hubieran hecho un trabajo tan completo. Roberto aceptó el cumplido con un movimiento de cabeza. Gracias, detective. Solo quería proteger a la gente del barrio. Entiendo. Pero tengo una pregunta. Morales bajó la voz para que solo Roberto pudiera escucharlo. He revisado su expediente. Oficial, 30 años de servicio, pero los primeros años son muy vagos. Dice que trabajó en operaciones especiales durante 5 años, pero no hay detalles específicos. ¿Puede explicarme qué tipo de operaciones? Roberto miró a Morales directamente a los ojos. Con todo respeto, detective, esa información está clasificada. No puedo hablar de ello. Morales estudió la cara de Roberto por un momento largo. Luego asintió lentamente. No voy a presionar, pero debo decir que lo que vi aquí hoy, ese tipo de habilidades no se aprenden patrullando calles. Usted tiene un pasado interesante, oficial Jaumírez. Roberto no respondió. No tenía nada que agregar. Los hermanos Mendoza fueron cargados en el carro patrulla, con Carlos siendo llevado primero a la ambulancia para que le pusieran un yeso temporal en la mano. Antes de que se lo llevaran, Carlos miró a Roberto una última vez. Esto no se acaba aquí, viejo, dijo Carlos con voz amenazante. Tenemos amigos. Cuando salga de la cárcel, voy a venir por ti. Roberto caminó hacia Carlos y se agachó para estar a su nivel. Su voz era baja pero clara cuando habló. Escúchame bien, Mendoza. Esta es la única advertencia que vas a recibir. Si tú o cualquiera de tus amigos viene a este barrio otra vez, si intentan hacerle daño a cualquier persona aquí, lo que te hice hoy va a parecer un masaje comparado con lo que te voy a hacer. Entonces, entendido. Carlos no respondió, pero algo en su cara cambió. El desafío y la amenaza desaparecieron, reemplazados por algo parecido al miedo. Había visto de lo que Roberto era capaz, y no tenía ganas de experimentarlo de nuevo. Roberto se levantó y se alejó sin decir nada más. Los oficiales se llevaron a los hermanos Mendoza y la ambulancia partió hacia el hospital. Poco a poco, la escena se fue calmando. Los curiosos se fueron dispersando, y la calle volvió a su estado normal. Don Felipe insistió en que Roberto entrara a su tienda para darle algo de beber. Roberto aceptó, más por cortesía que por sed. Dentro de la tienda, don Felipe le sirvió un vaso grande de agua fría y se sentó frente a él. Oficial Jaumírez, dijo don Felipe con voz seria, le debo la vida. Si usted no hubiera estado aquí hoy, esos hombres me habrían robado todo. Quizás me habrían lastimado. Algo peor. Roberto tomó un trago de agua antes de responder. No tiene que agradecerme, don Felipe. Es mi trabajo ansí. Pero es más que eso. Don Felipe se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Yo vi lo que hizo ahí afuera. Esos movimientos, esa velocidad, eso no es algo que un policía normal puede hacer. ¿Quién es usted realmente, oficial Jaumírez? Roberto miró a don Felipe por un momento largo. Era un hombre bueno, honesto, trabajador. Merecía una respuesta sincera, o al menos una parte de la verdad. Hace muchos años, don Felipe, yo era un hombre diferente. Hice cosas que no puedo contar. Trabajé en lugares que no puedo mencionar, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora soy solo un policía viejo que camina por las calles de este barrio, tratando de mantener a la gente segura. Don Felipe asintió lentamente. Y le agradezco por eso. Por todo. Roberto terminó su agua y se levantó.
Tengo que volver a la estación para llenar los reportes. Va a ser una noche larga de papeleo. Claro, pero antes de que se vaya, don Felipe fue detrás del mostrador y sacó una bolsa de plástico. La llenó con frutas, pan, queso y algunas latas de comida. Llévese esto. Es lo menos que puedo hacer. Roberto trató de negarse, pero don Felipe insistió. Al final, Roberto aceptó la bolsa con una sonrisa pequeña. Gracias, don Felipe. Se lo agradezco. Gracias a usted, oficial. Cuídese mucho. Roberto salió de la tienda y comenzó a caminar hacia la estación de policía. El sol ya se había puesto, y las estrellas estaban comenzando a aparecer en el cielo oscuro. El calor del día había disminuido, reemplazado por una brisa fresca que traía el olor de las flores de los jardines cercanos. Mientras caminaba, Roberto pensaba en lo que había pasado. Había usado habilidades que no había usado en muchos años. Habilidades que había intentado